¿Qué tal? Buenas noches. Un nuevo encuentro con Conexión Productiva, miércoles 4 de octubre. Ha transcurrido el tiempo muy rápido, como también el programa y el ciclo de programas que nos encuentra cada día miércoles con no solamente la comunidad empresarial, sino que la comunidad en general. Un tema que quedó pendiente en uno de los programas, con un invitado, ¿no es cierto?, que nos habló sobre todo sobre el tema de lo que estaba ocurriendo post pandemia en lo emocional, no solamente en lo empresarial, sino que en general, en lo social. Y quedamos con un tema pendiente con Brian Wilkins, que participó ya en un programa anterior, y teníamos un desafío con él, el poder conversar y profundizar algo más dentro de lo que nos pueda aportar el tiempo sobre el liderazgo, ¿ya? Distintos tipos de situaciones, y que Brian me ha ido corrigiendo en las conversaciones previas antes del programa, ¿no es cierto?, que no solamente ha habido un cambio, ¿no es cierto?, una especie de mutación, ¿no es cierto?, respecto de la pandemia, ¿no es cierto?, sino que otros fenómenos que también son más locales y que hacen de que el liderazgo, ¿no es cierto?, tenga cierta incidencia o cambio. No lo vamos a presentar mucho más extensible, lo conocieron en uno de los programas y queremos cumplir con ese desafío de traer nuevamente a Brian al programa para que nos cuente, no solamente desde el punto de vista del liderazgo empresarial, Brian, sino que también en la comunidad en general, que todos los días de alguna manera u otra lidera también. Así que nuevamente bienvenido, Brian. Vamos a tener un programa que esperamos clarificar algunas situaciones, no solamente al empresario, ¿no es cierto?, o al ciudadano común que nos está viendo, sino que en términos generales más transversales, para que cada uno de nosotros entienda qué es lo que es esto del liderazgo, ¿no es cierto?, hoy día. Bienvenido, Brian. Gracias por aceptar nuevamente la invitación y esperamos poder responder a las preguntas que se vayan suscitando a la conversación. Muchas gracias a ti, Eduardo, por invitarme nuevamente a conversar un tema tan apasionante como el liderazgo, asociarlo también al coaching, a lo que significa también cómo poder gestionar mejor los equipos de trabajo. Y como conversamos hace un momento, también gestionar un equipo de trabajo tiene mucha relación a qué acciones y qué cosas hacemos que nos pueden ayudar también a gestionar grupos, y entre esos grupos también la familia. ¿Por qué no? Brian, disculpa, si tuviéramos, porque acá estamos de alguna manera u otra siendo, entre comillas, ¿no es cierto?, desarrollamos el programa con cierta informalidad. ¿Cómo te gustaría que se llame este programa? ¿El liderazgo post pandemia o el liderazgo, ¿no es cierto?, en términos genéricos, afectando distintas situaciones, distintos momentos que nos toca vivir hoy día, sí, post pandemia, Brian? Yo creo que el segundo punto, Eduardo, como el liderazgo pensando en cómo nos ha afectado, y podríamos tocar cómo era el liderazgo antes de pandemia y cómo es el liderazgo post pandemia. Y quiero poner un elemento adicional. La pandemia sí cambia el escenario en el cual nosotros nos vinculamos entre todos, no solamente quienes están dentro de las empresas y los equipos, sino que la comunidad en general, sino que nosotros como país también vivimos un episodio que fue el estallido social, que también marcó un cambio en cómo se iban llevando las dinámicas dentro de las organizaciones en general. Entonces hemos tenido que aprender a la fuerza que es un mundo incierto, que es un mundo frágil, que es un mundo que es caótico, que no es lineal, que pasó, éramos un 16 de octubre y llegó 19 de octubre y hubo un estallido social y las empresas no estaban preparadas para eso, que llegamos a 2020 y hubo una pandemia y tampoco estábamos preparados. Y hoy día pensamos en nuestras dinámicas diarias que volvemos entre comillas, a una nueva normalidad. ¿Y de qué se trata esta nueva normalidad? Es vivir una incertidumbre. Y como conversamos hace un momento, nos toca acá en la región también. Nos toca porque también vivimos incertidumbres con las organizaciones de las empresas, con los avisos de cierre de algunas otras, donde nos ha obligado a mirar la vida desde un lugar en que yo tengo que aprender a fortalecer mis competencias para permitirme estar en un momento de confianza en el futuro.
¿Y cómo lo hacemos dentro de los equipos? Porque aquí los que se sienten más afectados en esto de los cambios y de un mundo incierto son los líderes, las líderes también. Perfecto, Brian. Entonces vamos a invitarte a desarrollar un tema que también conversamos y me pareció súper interesante poder presentarle a las personas que nos están viendo y que han tenido la gentileza de acompañarnos. Esto de la seguridad psicológica, Brian, que nos gustaría que nos puedas contar un poco acerca de eso. Y un segundo tema que tiene que ver si es que cuando asumimos responsabilidades estamos cómodos o incómodos hoy día. A ti que te toca conversar y desarrollar coaching como buen coach de liderazgo y gestión emocional. ¿Qué es eso de la seguridad psicológica? ¿Cómo nos afecta al ciudadano común o al empresario, al emprendedor, al microemprendedor, al emprendedor? ¡Wow! ¡Qué bonito tema! Mira, el tema de el término seguridad psicológica fue acuñado por Amy Edmondson, que es una psicóloga, doctora en psicología. Pueden buscar en YouTube también Amy Edmondson y van a encontrar de qué se trata la seguridad psicológica, que tiene que ver más o menos con una creencia que tiene que desarrollarse dentro de un equipo o de un grupo de personas, porque ampliemos la mirada. No hablemos hoy día solamente de equipos. Bueno, vamos a tocar liderazgo, vamos a tocar equipos, pero también lo podemos transferir a la casa. Cuando hablamos de seguridad psicológica, es la creencia que tiene el grupo de que las personas que lo componen no tienen miedo de ser ridiculizadas, avergonzadas, descalificadas por decir o por ser como son. Oye, Eduardo, qué tema más bello. O sea, es decir, cuando estoy en una reunión y quiero dar mi opinión, estar en la seguridad de que mi opinión va a ser escuchada y de que no voy a ser ridiculizado por ella. ¿Te has fijado? Mira, y yo lo veo muy clave. Imagínense la última reunión que tuvieron. En un equipo, sobre todo el líder. Está en una reunión con el equipo y ve y dicen, ya, hoy día vamos a tener tal agenda, y todos en silencio. ¿Quién tiene una idea para que esto funcione? Todos en silencio. Ahí podemos darnos cuenta que es un equipo que carece de seguridad psicológica. Carece porque no tiene la seguridad para poder decir no sé, para poder decir no se me ocurre nada, para poder decir tengo esta idea sabiendo que aunque no sea una idea de las más geniales, se respeta y se acepta esa idea porque eres un ser que tiene talento para esta organización. Y esa seguridad psicológica también la podemos ver en el hogar, cuando tenemos miedo de contar algún error. Por ejemplo, yo veo, y qué rico que lo conversábamos hace un momento, cuando yo hago coaching a los ejecutivos, a los líderes de las empresas, gerentes, ejecutivos, me doy cuenta que liderar no es un espacio agradable. El líder y la líder no están, como decíamos desde un momento, en la playa, de guatita al sol, como uno dice. El líder es un cargo desafiante, tiene que hacerse cargo de tomar las decisiones, de gestionar los conflictos, de poder generar nuevas oportunidades para la organización, de sacar el máximo provecho o generar que conecten nuestros trabajadores y trabajadoras con el máximo de sus talentos. Eso sin dejar de sostener su vida personal, su familia, sus intereses. Todo eso lo tiene que tener un líder. Y es un momento en que es desafiante. Tú le preguntas a una persona que en este momento esté liderando en este contexto que hablábamos de incertidumbre, y le preguntas cómo lo está pasando, y te va a decir desafiante. Brian, dos temas. Que me interesa siempre escucharte y yo sé que a la gente que nos está viendo también, porque acá hay conceptos que nosotros tenemos que interpretar y de codificar, ¿no es cierto? Traducir para el común de la gente, que a veces somos ignorantes, que no es nada malo. Ser ignorante no es inclusive tenemos el derecho de serlo. Poder explicar un poquito, y ahí me interesa que tú nos cuentes un poco lo que tú haces en las empresas, ¿no es cierto? Y explicar un poco el tema del coaching para poder seguir con los temas que nos interesa conversar hoy día. Explícanos un poco eso, Brian, tu empresa, cuéntanos un poquito también de tu empresa para que la gente lo conozca y sigamos con este conversatorio. Feliz, Eduardo, de poder contarles. Nosotros lo que hacemos en las organizaciones es
transformar la forma en que miran sus propias dinámicas. Lo que hace un coach cuando trabaja dentro de una organización es invitarla a mirar cómo están siendo, dado que están teniendo esos resultados. Porque créeme, que cuando a ti te llama una empresa, tú también te dedicas a la asesoría de empresas, sí, Eduardo, y a nosotros nos convocan cuando las cosas no andan tan bien como quisiéramos. Porque cuando las cosas marchan sobre ruedas, generalmente uno no está alrededor de esas conversaciones. Pero cuando hay un desafío, te preguntan, Brian, ¿qué puedo hacer con la organización? Entonces, nosotros tenemos la premisa de que tu organización está haciendo y está teniendo aquellos resultados porque mira el mundo de una forma en particular. La sintomatología. Decimos que, y disculpa que te interrumpa, Brian, hagamos este pimponeo necesario, los síntomas que me dicen a mí como dueño del negocio o como gerente del negocio, ¿no es cierto?, encargado de estos fenómenos que hacen de que algo esté ocurriendo, ha bajado la motivación, ha aumentado la rotación, han disminuido las ventas, ¿no es cierto?, más allá de factores externos. Pero ¿cuáles son los síntomas que a veces son identificados y otras veces no en aquellas organizaciones donde tú tienes que intervenir, Brian, o tiene que intervenir un coach? Idealmente ocurre que hay conflicto, Eduardo, derechamente. Y ocurre también que las organizaciones sabemos que se dañan. ¿Por qué se dañan? Se dañan por los cambios de liderazgos, por ejemplo. En organizaciones tanto públicas como privadas, ojo, cuando cambia un líder hay que hacer un movimiento especial y generalmente nosotros acompañamos a hacer ese movimiento y generamos una nueva alianza del nuevo líder con el equipo. Porque muchas veces llega el líder o la líder con ganas de que el equipo cambie completamente. ¿Te has dado cuenta? No, es que yo voy a llegar y cuando yo llegue el equipo se va a dar cuenta que yo llegué. Y ese líder, esa líder está ahí dado que todo ese equipo al que quiere desafiar hizo muchas cosas antes con el jefe anterior. Entonces, uno de los caminos que tiene que llegar a tener el nuevo líder es honrar el pasado de ese equipo. Cuando nosotros llegamos a organizaciones, uno de los síntomas es darnos cuenta que no hay equipo. Que hay un grupo, ¿no? Que hay un grupo. Que hay personas sin un objetivo común, sin un propósito. Desmotivados también, emocionalmente rotos de repente también. Emocionalmente rotos, y nos ha tocado de alguna manera a otro identificar esas situaciones también, Brian, en algunas organizaciones que nos ha tocado intervenir, que las personas, siendo emociones, ¿no es cierto?, cuerpo y lenguaje, se enferman. Absolutamente. Y nosotros entonces, ¿qué hacemos ahí? Trabajamos, primero, dando un espacio de cuidado al equipo. Nos permitimos conversar con el equipo y poder ventilar aquellas cosas que sin la posición de un coach que les acompañe no se dicen. Poder hablar de las cosas que les han dolido y poder conversar y construir. ¿Qué hacemos ahí entonces? Trabajamos con el equipo en completo, puede ser un equipo de gerencia, puede ser también un equipo de ventas, puede ser un equipo de operaciones. Trabajamos con el equipo para fortalecer competencias que les ayuden a vincularse. Ahí estamos hablando socioemocional, que conversamos en la sesión anterior, en el capítulo pasado. ¿Te acuerdas que conversamos de las competencias de inteligencia emocional que teníamos que tener las personas? Conversamos sobre inteligencia emocional en el equipo. Generamos estas competencias, pero además trabajamos con el líder o con la líder. ¿Para qué? Para quitar el estrés y para generar competencias que les permitan abrir las conversaciones que les son difíciles. Porque el líder y la líder no es que no puedan conversar, es que a veces no se les dan estas conversaciones. Entonces nosotros les enseñamos y les acompañamos a que aprendan a sostener espacios desafiantes interrelacionales, a poder hablar de gestión emocional con sus equipos para poder motivarlos, pero motivarlos desde su ser genuino, motivar porque se sienten estos líderes motivados, para poder marcarles un futuro con el que otros y otras puedan comprometerse para llegar a los resultados que buscan. Les enseñamos a conversar positivamente, les enseñamos a conocer cómo se generan los compromisos entre ellos, darnos cuenta de cuánto problema, Eduardo, hay, y tú lo sabes bien, cuánto problema hay porque no sabemos conversar dentro de las organizaciones. Porque cuando yo te pido algo, creo que ya es una obligación cuando te lo pido. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo y ustedes también lo pueden ver en la casa. Imagínate en un entorno laboral y yo te envío un correo y te digo, por favor, Eduardo, ¿podrías mañana comprar
una docena de facturas para la reunión que vamos a tener a las 10. Y yo envío el correo y llego mañana y no están las facturas. Entonces, ¿cuál es mi problema como líder, Eduardo? Es creer que tú fuiste ineficiente por no traer las facturas, que habíamos quedado que ibas a comprar a las 10 de la mañana. Y hay un tema de comunicación relevante, porque la promesa o el compromiso se da siempre y cuando yo le dé el sí a ese compromiso. Entonces, si yo lo escuché, que tú me dijeses, sí, compro mañana las facturas, ese no es una promesa, no es un compromiso. Y muchos conflictos de la organización se dan porque yo creo que todo lo que pido se transforma en compromiso. O pido mal. Por ejemplo, te dije 12 facturas, pero no te dije dónde comprarlas, no te dije de qué sabor eran, no te dije si querían ser con chocolate o no. Entonces tú me las traes sin chocolate y yo te digo, pero Eduardo, sí, te pedí con chocolate. Entonces me dice, pero es que, ¿por qué no me dijiste que querías con chocolate? Imagínate, llevemos esto al tema laboral. Todos estos problemas por comunicarnos deficientemente. Y ahí se hacen, los equipos generan conflictos que algunas veces son muy difíciles de reparar. Por eso nosotros trabajamos con los equipos a enseñarles a comunicarse bien. Y esa forma de comunicarse también les sirve para la casa, como conversábamos en el capítulo anterior. Todo lo que yo aprenda dentro de la organización relacionado con el liderazgo, con la educación emocional, con el trabajo en equipo, me sirve para vincularme en mi hogar, con mi familia, con mis relaciones. Brian, si nosotros nos ponemos mucho más desafiantes en este programa y nos transformamos en una especie de escuelita, y tú eres un profesor invitado, ¿no es cierto?, a esta escuelita, ¿qué nos podrías recomendar? ¿Qué nos podrías referir a la ciudadana, al ciudadano común, repito siempre, al empresario, al pequeño emprendedor, al mediano emprendedor o empresario? ¿Cuáles son las recomendaciones para poder efectivizar eso de lo que adolecemos hoy como organización? Te doy un ejemplo. A nosotros nadie nos enseña a escuchar, ¿sí? O sea, hagamos un ciclo histórico. O sea, aprendemos a caminar, ¿sí? Nos enseñan a caminar y nos apoyan para caminar, nos enseñan a hablar, nos enseñan a escribir, ¿no es cierto? Y creo que por ahí nos dan educación después en función de esos principios básicos. Pero ¿cómo podemos? Entonces la pregunta es, ¿cómo, Brian, podemos aprender a escuchar, si no se está dando este círculo virtuoso donde lo que yo te estoy comunicando, tú lo estás entendiendo y en función de lo que tú entiendes me respondes, dado tu ejemplo, y que no está ocurriendo eso? ¿Cómo aprendemos a escucharnos? ¿Cuál es el desafío ahí? Interesante pregunta. Desafiante también, porque generalmente me gustaría que ahí los televidentes podrían venirse y hagamos un taller y poder ver en la práctica. Pero... Oye, Brian, perdona, y lo otro es que si hay un matrimonio, ¿cierto?, o pololos o amigos ahí conversando y viendo el programa, o estas personas que toman decisiones en las organizaciones, podrían aprender de esto, ¿no es cierto? Danos una sugerencia, Brian. Vamos a tener dos distinciones primero. Vamos a tener dos formas de escuchar. La primera va a ser una escucha reverencial. ¿Y a qué le llamamos escucha reverencial? Le llamamos a que yo te escucho y acepto que tú eres un legítimo otro. ¿Te acuerdas de cómo nos enseñaba Maturana? Sí. Tú eres un legítimo otro, eres una legítima otra, eres otra persona que tiene sueños, necesidades, juicios, formas de creer y formas de ser. Pero eres una otra persona y lo acepto. Esa es la primera escucha. Y tiene que habitar en tu cuerpo y ser genuina. ¿A qué me refiero? En esta conversación que puedes estar teniendo tú con tu pareja o tú con tu equipo, tienes que aceptar que la otra persona es una otra cuando te dice, a mí me gusta tal equipo de fútbol, yo soy del Colo-Colo, soy de la U, y yo saber que tú eres un observador distinto del mundo y eres un legítimo otro. Entonces, te estoy escuchando sin negarte, sin decir que tú tendrías que ser como otra persona. Y cuando yo te digo, pero es que ¿cómo te va a gustar el Colo-Colo?, diría yo. Pero ¿cómo te va a gustar el Colo-Colo? Lo que te estoy diciendo detrás es que tú deberías ser como yo. Mi verdad. Mi verdad. Y también el respeto, ¿no? Absolutamente. Como un valor esencial. Y mira, el respeto como valor esencial, y dentro de la escucha reverencial va el respetarte con todo lo que tú eres.
con tus creencias políticas, de hecho, tus creencias religiosas. Tú eres una otra persona y te respeto. Esa es base para la escucha. Y la segunda escucha es la escucha activa. ¿Y a qué le llamamos una escucha activa? Le llamamos a esa escucha en la cual yo estoy conectado con de qué te estás haciendo cargo tú, dado que me dices eso. Curioso. Claro. ¿Para qué me estás hablando lo que me estás diciendo? Y yo te escucho totalmente, Eduardo. Espero a que termines. Me tomo 2 segundos o 3 segundos de respiro cuando tú terminas de decirlo para yo poder entender qué me va pasando con aquello que tú me vas diciendo. No te atropello, Eduardo. Nos pasa mucho en las personas, en los vínculos con las personas, que yo no espero que termines lo que estás diciendo para yo decir mi opinión. Te irrumpo por sobre lo que tú estás diciendo. Absolutamente. Y lo otro, ¿sabes por qué sucede eso? Porque yo no te estoy escuchando. Lo que yo estoy haciendo es preparar mi respuesta y estoy esperando que tú tengas un espacio para decirte lo que yo pienso. Porque no estoy escuchando. Y les digo otra cosa más que nos podemos dar cuenta. El cuerpo de una escucha activa es un cuerpo que tiende a estar más hacia atrás que hacia adelante. Fíjate que yo me acabo de estar un poco más hacia atrás en la silla para reflejar esto. Fíjense cuando ustedes están conversando con otro o con otra y están así, en esta posición en la silla, hacia adelante. Lo que yo estoy buscando es apúrate. Dime rápido lo que me tienes que decir, porque yo necesito decirte lo que yo quiero decir, que es más importante que lo que tú me estás diciendo. Entonces yo les pido que hagamos silencio interior, hagamos el cuerpo hacia atrás y permitir que el otro y la otra conversen todo lo que me tengan que decir. Luego, esta escucha activa, vamos a ir a preguntar qué es lo que quiero profundizar de esta historia. Pero además, y esto es clave, le pregunto y repito, ¿será esto lo que me querías decir? Y te repito, mira, ¿querías que yo te compre 12 facturas con chocolate? ¿Eso es lo que querías decirme? Y tú me vas a decir, no, Brian, eran glaseadas. Ah, eso era, porque somos observadores distintos del mundo. Uno de los problemas más grandes es que tú ves un mundo y yo veo otro y tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora, bueno, bien, Brian, súper claro. Establecimientos de acuerdo, no hay otra manera si no es a través de la comunicación. Nos ponemos de acuerdo para poder construir y avanzar. Brian, en la misma línea, ¿no es cierto?, de esto de ponernos de acuerdo y establecer un principio básico que es el respeto para que podamos avanzar. ¿Qué nos puedes decir tú de esta comodidad o incomodidad que me planteabas tú al principio respecto de cómo están los líderes hoy día y las lideresas también mujeres, ¿no es cierto?, post pandemia, post estallido social, el tema del hidrógeno verde, la incertidumbre, la salmonicultura, etcétera? ¿Cómo está hoy día en la situación? El líder hoy día y las líderes están desafiados porque tienen que sostener un estado emocional de incertidumbre. Porque cuando miramos a los líderes, queremos que ellos nos den seguridad y certeza. Seguridad y certeza que no es posible que te entreguen porque evidentemente no están conectadas con el mundo. Y lo que pasa es que el líder y la líder van a tener que transformar su forma de liderazgo. Vamos a tener que pasar de un liderazgo absolutamente jerarquizado, que es un liderazgo prepandemia, incluso de los años 90, a un liderazgo más redárquico. Y de eso podemos profundizar más. ¿Más qué, perdona? Redárquico. Redárquico. ¿Y qué significa eso, Brian? Tiene que ver que el líder sea el gestor de las redes. Una persona que se va a preocupar de que todas las personas se vinculen de manera eficiente y yo estar en el centro, no arriba. Entonces yo soy un generador de relaciones de otros y otras. Hago que otros conversen y genero que las respuestas vengan de mi equipo. Y yo no soy el que tiene que dar todas las soluciones, sino que mi equipo es el que genera que nosotros como organización podamos estar donde estamos. Porque recordemos que estamos en un ambiente incierto. Si no tengo un equipo fortalecido que aprenda a conversar, que converse con seguridad psicológica, yo como líder tampoco voy a poder sostener la organización porque no puedo, porque no lo sé. Porque eso es un ambiente incierto. Y como no lo sé, tenemos que tener un equipo preparado
para poder cambiar rápidamente y para poder solucionar aquellos problemas que aparecen. Entonces vamos a tener un equipo de alto desempeño, es un equipo que está enfocado en el aprendizaje, no en la ejecución. Perfecto. Bien, Brian, transcurre el tiempo súper rápido, ya terminamos el primer bloque, queremos agradecer el acompañamiento en este primer bloque, los esperamos para el segundo, y lo que nos queda del primer bloque es lo siguiente: tenemos que aprender, ¿no es cierto?, así como caminar, ¿no es cierto?, a escucharnos, y en función de esa escucha poner y establecer acuerdos que nos permitan avanzar. Vamos a darle espacio, ¿no es cierto?, a quienes hacen posible, a través de sus spots publicitarios, este programa. Volvemos en unos minutos, muy amable, gracias. Bien, estamos de regreso, seguimos trabajando con Brian, mientras ustedes veían o se iban a hacer un cafecito, a comer algo. Siempre queremos que, como objetivo del programa Conexión Productiva, de que este pueda ser una conexión no solamente con lo empresarial, sino que también con la comunidad en general. Brian, cuéntanos un poquito esto de que para que yo pueda lograr, y esto va para todos, va para el empresario, va para la persona, la dueña de casa, ¿no es cierto?, el dueño de casa, la comunidad en general, para que yo pueda cambiar mi forma de hacer y de escuchar, que es la gran enseñanza del primer bloque, que es que yo tengo que disponerme de cuerpo, ¿no es cierto?, espíritu, transformarme de alguna manera en una oreja también, para poder establecer estos acuerdos y principios básicos del respeto. ¿Cómo yo logro cambiar ese hacer, eso que tengo que cambiar? Cuando lo que yo tengo que hacer es tomar conciencia de que primero tengo que cambiar mi ser, mi forma de pensar, para poder cambiar el hacer. ¿Qué hay con eso, Brian? Wow, de eso se sirve el coaching, de poder conectar con quienes somos porque somos así, estamos teniendo estos resultados. Resulta que, por ejemplo, mira, el otro día conversaba con un coachee, que son las personas que trabajan con los coaches, que me decía, mira, yo vengo hablando con mi equipo, conversando esto muchas veces, he conversado sobre el hecho que se tienen que tratar bien, que tienen que conectar con el buen trato, que tienen que ser emocionalmente disponibles, y yo les converso, pero no pasa nada, Brian, yo no sé qué hacer. Y en una conversación de coaching, y yo le pregunto, bueno, ¿y cómo estás siendo tú? Y le hice la siguiente pregunta: ¿cuándo fue la última vez que conversaste con algún miembro de tu equipo sobre lo que le importaba a él de verdad? Sobre lo que te importa a ti, de tu trabajador o trabajadora, de cómo está, de su bienestar emocional. Y me dijo, uy, es que no tengo tiempo. El mismo tiempo que no tienes tú es el mismo tiempo que se dice no tener tu equipo. Pero el cambio tiene que ser al observar las relaciones. Y si tú no observas tu relación con otros y con otras, no te vas a dar cuenta que el cambio tiene que venir de cómo estás siendo con el otro. Porque tú estás haciendo más cosas, ¿cierto? Y vemos en YouTube videos, incluso en esta misma conversación que tengo ahí con los televidentes y las televidentes, también pueden disponerse a hacer cosas. No, es que Brian me dijo que había que hablar y había que escuchar con una escucha activa. Entonces yo no te voy a interrumpir. Ya, está bien. Y ahora yo te invito a cómo te estás escuchando a ti mismo o a ti misma. ¿Cómo estás siendo en tu escucha? Porque esa parte, Eduardo, es la parte que nos hace transformarnos como personas. Y cuando nos transformamos como personas, transformamos nuestro liderazgo. Brian, yo quiero que, si estamos hablando de equipos de trabajo, y queremos que ese equipo de trabajo, bueno, primero hay un tema anterior. Partimos siendo un grupo, empezamos a trabajar ciertas situaciones, la interdependencia, el objetivo común, ¿no es cierto?, el sello, la identidad del equipo, para que se transforme de un grupo de trabajo a un equipo de trabajo. Pero cuando yo digo, y porque te escucho también, y te estoy escuchando activamente, Brian, cuando un líder o una lideresa me dice, es que yo no tengo tiempo, ¿no es cierto?, para identificar dónde le duele a mi equipo o qué es lo que le molesta, ¿no es cierto?,
donde le pica para que yo pueda rascar, ¿no es cierto?, efectivamente a mi colaborador, a mi colaboradora. Si yo no tengo tiempo para eso, voy a ocupar mucho más tiempo para poder resolverlo. ¿Eso es así? Absolutamente. Y de hecho, cuando nosotros decimos que no tenemos tiempo, no es que el tiempo no exista. Es lo mismo que yo no tengo tiempo para hacer deporte. No es que hayan nacido personas con 16 horas del día y otras con 24. Claro, evidentemente, todos tenemos obligaciones y todos tenemos que hacer cosas, pero decidimos voluntariamente destinar nuestro tiempo a algunas o a otras. Y en esa decisión voluntaria, el líder y la líder tienen que darse cuenta que si no están teniendo tiempo para conversar con su equipo es porque no lo han destinado. Aunque sea una vez al mes, conversar sobre cómo está mi equipo, al menos una vez al mes es necesario. Yo digo cada 8 días, el líder y la líder tiene que conversar sobre el propósito y que ese propósito conecta a cada uno de los trabajadores y trabajadoras del equipo. Cada 8 días conversamos de propósito. ¡Ojo! O sea, no estamos hablando de que tengamos que tener una planificación estratégica. Yo constantemente tengo que hablar de propósito. No solamente cuando hablo de la visión, la misión y los objetivos de la organización. Jack Welch no estaba equivocado cuando, siendo el líder natural, ¿no es cierto?, de General Electric, si no me equivoco, de 360.000 colaboradores y colaboradoras logró conversar con 66.000. Porque él entendía que la conversación de poder, ¿no es cierto?, que se entiende que es una conversación donde a mí me interesa que el otro o que la otra genere un cambio, ¿no es cierto?, en positivo, ¿no es cierto?, y voluntario. No estaba equivocado con eso. Es decir, hay que tener una conversación privada donde, Brian, y aquí te hago yo la consulta a tu experiencia también y la sugerencia teórica también, la conversación tiene que ser de trabajo. La conversación tiene que ser de acuerdo a lo que necesiten las personas que se vinculen en esta conversación. Porque muchas veces necesitamos hablar de nuestra relación primero antes de conversar del trabajo. Perdona, Brian, yo necesito que tú te apertures. Es lo mismo que el concepto básico de pregunta cerrada. ¿Tú te llamas Brian Wilkins? ¿Sí o no? Es una pregunta cerrada. ¿Por qué te llamas Brian Wilkins? Entonces tú me vas a contar toda una historia. Yo tengo que hacer las preguntas poderosas o las preguntas adecuadas para que ese colaborador y esa colaboradora, bueno, me conteste. Pero hay un antes que tiene que ver con eso de la confianza y de entender de que la persona que está al frente mío y que es mi jefe, mi jefa, mi líder o mi lideresa, ¿no es cierto?, tiene plena confianza mía para yo poder contarle ciertas cosas. Y ahí está la discusión si es por poder, ¿cierto?, porque es un jefe impuesto o es un líder. Brian. Wow, y mira, y qué bonito cómo lo tomas, porque efectivamente yo necesito tener confianza para poder mostrarme frente a otro u otra como soy. Y yo lo digo en todas las dinámicas, no solamente en la dinámica de jefe, con la dinámica de trabajador o subordinado de un líder, sino que, por ejemplo, en la dinámica de profesor-alumno. También lo vemos dentro de las instituciones educativas, la dinámica de padre-hijo. Tenemos relaciones familiares en las cuales están quebradas las confianzas y yo no puedo ser quien soy en esa dinámica. Entonces, claro, yo voy a necesitar primero construir esa relación para después de conversar lo que a mí me importa. Yo no puedo conversar sobre los resultados de tu trabajo si antes no me importas tú y tus resultados. ¿Y qué es lo que te está pasando a ti que no están ocurriendo esos resultados? Recordemos que lo conversamos en el capítulo anterior. Yo me conecto con lo que me importa, ¿ya? Y solo por lo que me importa abro conversaciones. Conversaciones que van a generar compromisos que van a desencadenar en acciones y acciones que van a desembocar en resultados. Pero partimos de las conversaciones que me importa cuidar a mí. Si a mí por ejemplo, un tema cotidiano, si a mí me preocupan las notas de mi hijo o de mi hija, ¿cómo le está yendo en el colegio? Eso me importa porque me importa el futuro de mi hijo. Entonces yo abro conversaciones con mi hijo, con el profesor, y esas conversaciones yo genero compromisos. Quiero que a mi hijo le vaya mejor, vamos a ponerle un profesor particular para que le vaya mejor, o va a pedir ayuda a un compañero o compañera para que le vaya mejor. Y con ese compromiso voy a buscar
que se haga una acción, que es esto de estudiar aparte y que genere un resultado, que es subir las notas. En lo laboral, a mí me importa que tú estés cómodo en este trabajo y me importa que siga tu relación laboral conmigo, porque me importas como persona. Por eso quiero que mejores tus resultados. Para eso converso contigo y genero compromisos contigo. Pero para que tú te puedas comprometer conmigo, yo necesito que establecer una base de seguridad psicológica, una base de confianza, donde yo entienda que tú también eres una persona que conecta con su vulnerabilidad, Eduardo. Qué importante es entender que como líderes también tenemos que conectar con nuestra vulnerabilidad. Y hay otro término que me gusta usar, que es la faliabilidad. Lo que conversamos en un momento. Sí, te lo iba a consultar, pero bueno, dale. De las personas que son infalibles. O sea, se han topado en su vida con líderes infalibles. Aquellos que lo saben todo, que tienen todas las respuestas, que si no tienen las respuestas las inventan o creen tener todas las soluciones. Entonces, al fin y al cabo, tú no pones tus ideas al servicio porque tus ideas ya le van a encontrar un pero o ya las probaron. Entonces, es un líder que no conecta con la realidad del ser humano. Que el ser humano somos seres imperfectos, que cometemos errores. Entonces, el líder tiene que ser falible, es decir, saber que se le pasan cosas por alto y saber que se va a equivocar. Entonces hacemos estas preguntas al terminar las reuniones, un tips para que se lleven para la casa. ¿Se me puede haber pasado algo? Por favor, ¿hay algo que se me haya ido en esta conversación? Necesito escucharles porque pueden haber cosas que yo no haya dicho o puede haber algo en que yo me haya equivocado. Necesito escucharles. Y ahí les invito, líderes y lideresas que me están escuchando, a que hagan hablar a su equipo, que generen la dinámica de la curiosidad y que digan, Francisco, dime por favor, ¿habrá algo que se me haya pasado, que no haya visto, que me haya podido equivocar? María, ¿habrá algo? José, ¿habrá algo? A todos pregúntenle en su equipo, ¿habrá algo de lo que me haya podido equivocar? Porque damos cuenta de nuestra vulnerabilidad, conectamos con nuestra humildad, conectamos también con los talentos de tu equipo, que vas a mirar ahí, en ese momento, cómo son tremendos y tremendas personas quienes están trabajando contigo. Y eso lo hago solamente si yo logro conectarme con mi ser vulnerable y entender que no soy perfecto y que me puedo equivocar. Y eso genera también seguridad psicológica, Eduardo. Perfecto, Brian. Otra invitación. Estilos de dirección. Para que se lleven, ¿no es cierto?, las personas que van a las empresas, algunos que van a asumir en algún momento un rol de líder o de lideresa. ¿Qué nos puedes contar sobre los nuevos estilos de... como que el eje central es el tema de la pandemia, no le vamos a poner pospandemia. No, yo me quedé en el liderazgo situacional, Brian, ¿ya? Que dependiendo de la persona que yo tengo al frente, colaborador o colaboradora, ¿no es cierto?, independiente del rol y el cargo que ocupe, o dependiendo de la situación, yo atiendo, ¿no es cierto?, a la persona que tengo al frente. Ese es el liderazgo situacional. ¿Qué de nuevo hay en liderazgo, Brian, que nos puedas comentar? Súper, qué bueno los estilos de liderazgo, montones, ¿eh? Si nosotros ponemos en Google, hagan el ejercicio, pongan estilos de liderazgo, les van a aparecer montones de estilos de liderazgo. Cada día pasa un nuevo estilo de liderazgo. ¿Y por qué pasa eso? Porque el liderazgo, y quiero que se lleven esto a la casa también, es situacional y contingente. Es decir, yo voy a necesitar un estilo de liderazgo para cada situación y para cada contingencia. Entonces yo siempre a mis coaches, a los líderes que yo acompaño, les digo que ustedes como líderes tienen que tener al lado de su escritorio una especie de closet o armario imaginario donde tengan colgados todos los estilos de liderazgo. El estilo, uno de ellos, por ejemplo, situacional, el estilo transformacional, liderazgo servant, liderazgo neuroliderazgo, liderazgo visionario, democrático, autoritario también, Eduardo, porque también tenemos que tenerlo como traje. Recordemos que el liderazgo autoritario, que es uno de los más que se ven de peor forma dentro de las organizaciones, pero que también son necesarios, que lo podemos conversar en un ratito también, el liderazgo autoritario. Tengo que tener el liderazgo timonel. Qué interesante este liderazgo timonel, paréntesis, es el que tienen, por ejemplo, los médicos cuando llega un accidentado. Por ejemplo,
que es muy diferente al liderazgo democrático. Por ejemplo, imagínense a un médico de urgencias que viene un accidentado o un accidente de tránsito y que viene a utilizar un liderazgo democrático. Y pone a todo ese equipo. ¿Quién está de acuerdo para suturar la arteria femoral? Diría. Levante la mano quien está de acuerdo. ¿Te hace sentido? Yo creo que a nadie le hace sentido. Entonces, ese médico tiene que utilizar un liderazgo que se llama timonel. El líder timonel sabe y dirige y además supervisa microgestionando. Es un poco disonante este liderazgo, por eso hay que tener cuidado de utilizarlo mucho. Pero en la urgencia lo necesitamos. Yo necesito que sutures ahí, que me muestres cómo quedó esa sutura, verificar si tu trabajo fue el correcto, verificar si el medicamento que colocaste fue el correcto. Entonces, ese liderazgo se va a utilizar para esa situación. Y otros liderazgos más. Entonces, ¿qué hago yo? Trabajar primero conociendo cuál traje tienes más gastado. Eso quiero que imagínate. Primero vamos a conocer todos los estilos de liderazgo, distinguirlos y después ver cuál es el que tengo más gastado, cuál es el que más me pongo. Y si tengo el estilo que más me pongo, el autoritario, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de que hay otros estilos que no te estás poniendo. Y ahí hay coaching. Ahí yo te invito a que te pongas otros estilos de liderazgo, porque si te cuesta es porque hay estrés. Y eso lo podemos trabajar con Wingwave para que te cueste menos utilizar ese estilo de liderazgo. ¿Qué estilos de liderazgo son los que nosotros siempre proponemos que los líderes y las líderes tengan bien gastados, bien usados? El estilo visionario, que es el estilo transformacional también. El estilo visionario es un estilo muy resonante y es muy conectado con las emociones. Este líder resonante, líder visionario, con ese estilo de liderazgo, va a conectar con todo el entusiasmo de estar feliz en esa organización y vas a querer conectar con ese propósito que él o ella te proponen que tú vas a conseguir. Y ese es el líder que encanta, que seduce y que provoca que muchas veces tú avances sobre tus propias posibilidades y cree en ti mucho más talento y pueda llevarte a completar tus competencias, pueda llevarte a lugares que tú solo no podrías haber ido. Ese liderazgo es el liderazgo resonante y ese liderazgo hay que cultivarlo y para eso necesitamos estar conectados con nuestras emociones porque el liderazgo resuena desde nuestro espacio emocional. Ojo, Eduardo, a mí me apasiona mucho este tema. Perfecto. Me apasiona mucho y esa pasión que tengo yo también nos hace conectarnos emocionalmente con la audiencia, porque es la emoción la que conecta. Solamente conectamos emocionalmente y nunca estamos ausentes de la emoción. Siempre está presente y siempre va a dar contexto a nuestras acciones. Brian, yo diría, no sé si dicotomía, bipolaridad, dos situaciones distintas. El líder o lideresa, yo siempre incorporo el sexo femenino porque YouTube las castiga demasiado. Tú colocas cualquier concepto y aparecen muchos hombres, muchos varones, pero la mujer hoy día en el mundo laboral ha sido súper importante, relevante, súper profesional, muy ordenada, muy organizada. Siempre. Sí, perfecto. Esa es una realidad hoy día. Y qué bueno que eso ocurra. Y lo otro es, en estas dos posiciones, dada tu experiencia y conocimiento, Brian, de este líder que es muy buena persona, ¿no es cierto?, que tiene un estilo democrático exacerbado, ¿no es cierto?, casi dejando hacer, ¿no es cierto?, en este estilo de laissez-faire que ya murió con el tema de Lehman Brothers, ¿no es cierto?, que en Estados Unidos dejaron hacer mucho a los bancos, ¿no es cierto?, instituciones financieras. Y por otro lado está este líder autoritario que raya en lo coercitivo y que genera miedo. ¿Cómo se trabaja con estos dos estilos que, al parecer, ninguno de los dos estilos exacerbados nos entrega buenos resultados? ¿Cómo es la situación, Brian? Te desafío en estos dos polos. Wow, el líder autoritario. Bueno, nosotros vamos a encontrar en muchas organizaciones liderazgos autoritarios, pero también tenemos que entender que va a ser un tipo de liderazgo que va a ser requerido en algunas circunstancias, por ejemplo en las emergencias. Cuando vivimos, por ejemplo, los incendios forestales acá en Torres del Paine hace unos años, ¿te acuerdas? No puede haber un liderazgo democrático. O sea, ¿quién levanta la mano para que se corta hasta acá la calle? No podemos. Tenemos que tener un liderazgo más autoritario, pero tampoco lo podemos llevar a todos los lugares. Sabemos que tiene que ser para las emergencias. Y el liderazgo democrático también es un liderazgo que
no puede ser utilizado, ojo, también tips para que se lleven para la casa, cuando las decisiones son poco populares. A ver, levante la mano quien se quiere bajar el sueldo un 15% porque estamos en recesión de la empresa. Imagínense un líder con este liderazgo, con ese estilo de liderazgo. Se puso el traje incorrecto para tener esa conversación. El estilo democrático se va a utilizar en decisiones que tú le puedes dar a tu equipo para decisiones que van a ser populares. Como por ejemplo, ¿de qué color vamos a pintar la oficina? ¿O dónde vamos a hacer el paseo a fin de año? O decisiones ya más coloquiales. ¿Dónde vamos a hacer la reunión que necesitamos hacer con el cliente que viene la próxima semana? Decisiones que no están supeditadas a algo muy excesivamente técnico o muy concreto. Ahí puedo usar el liderazgo democrático, puedo escuchar a mi equipo. Pero también me puedo poner otros estilos de liderazgo. Y yo creo que nosotros abusamos del estilo de liderazgo autoritario. ¿Y saben lo que hay debajo de ese estilo de liderazgo autoritario? Y le hablo a los líderes y lideresas que utilizan mucho este traje. Es que detrás igual hay miedo. Y es una emoción que no conversamos mucho en las organizaciones. Miedo a que las cosas no se hagan como yo quiero. Miedo a soltar el control. Miedo a que alguna persona tome más liderazgo. Y el liderazgo también siempre es un elemento que va a moverse dentro de la organización. No siempre lo va a tener el líder autoritario. Y ojo, yo les invito a aquellos líderes autoritarios que sientan que uno de sus trajes más desgastados es el autoritario, a que pidan ayuda, que pidan coaching, o bien que vean videos en YouTube, que lean, que busquen el espacio de aprendizaje para que puedan transformar ese ser autoritario que puede llegar a ser una persona visionaria fantástica para poder darle un poco de respiro a sus equipos. Nosotros cuando hablamos de control, hablamos de esos equipos que están ahogados por decisiones que solamente toman los líderes. Es un equipo que está ahogado. Y lo que buscamos para poder sobrellevar un mundo incierto como el que vivimos es un equipo con mucho aire, con muchas ganas de poder decidir. Y yo les digo a los líderes autoritarios o que puedan sentirse que están llevando mucho ese traje, que deleguen el 20% de su poder. Yo no les digo que deleguen el 50%, porque quizás los voy a desequilibrar mucho. El 20%, pero que lo deleguen con una confianza que les permita poder hacer seguimiento, pero confiando en que su equipo tiene las mayores competencias para realizar ese trabajo. El 20%. Y después me cuentan cómo les va. Empecemos por ahí. Brian, otro tema que más de alguno lo tiene que haber pensado. ¿Cómo se trabaja con las nuevas generaciones? Entendiendo que la generación X, ¿no es cierto? Y los baby boomers, los que somos cincuentones, ¿no es cierto? Los millennials. Los millennials, y hoy día también están los centennials ya ingresando al mundo laboral. ¿Es preocupante? O sea, es decir, ¿se establece desde el punto de vista del liderazgo y la construcción de equipos de trabajo de más corto plazo? Porque estas generaciones no se están quedando en el trabajo. ¿Y qué los motiva? Esa es una pregunta con dos preguntas, en el fondo. Yo creo que ahí está la clave, Eduardo. Más que si son a corto plazo o largo plazo, tenemos dentro de nuestra realidad regional jóvenes que están entrando al mundo laboral que les importa mucho más el propósito de su trabajo que la remuneración. Les importa muchísimo más para qué es lo que hago que cuánto me van a pagar a fin de mes. Y si me importa lo que me van a pagar a fin de mes, va a ser para poder viajar, para poder desarrollar algún hobby o desarrollar algún talento. Nosotros venimos de una generación que el contexto de nuestra generación es la escasez. Entonces, imagínense, los años 80, los años 90, son años donde había que trabajar y donde no teníamos más alternativas, no conocíamos otras formas de vivir en el mundo. Hoy día, nuestros jóvenes que trabajan en las organizaciones bajo 20 saben que tienen todas estas posibilidades de trabajar. Pueden ser youtuber, Eduardo. Pueden dedicarse a pintar, a dibujar, a hacer alfombras, a hacer TikTok, a trabajar en a hacer deporte, y con eso, a través de las redes sociales, ganan seguidores y las empresas los patrocinan.
hoy día tienen un sinnúmero de cosas. Entonces el líder lo que va a tener que preocuparse muchísimo es de conocer cuáles son sus intereses de las personas más jóvenes y poder motivarles desde ahí. Cuando tú encuentres aquel joven o aquella joven que conecta con el propósito de tu organización y lo aprendes a cuidar, puedes tener un trabajador o una trabajadora que te acompañe en toda la historia de tu organización con mucha motivación y te enseñe a llevar tu trabajo, tu organización hasta las nubes. La recomendación sería entonces, Brian, no sé si coincides conmigo, en no hablar de los millennials y los centennials, sino que hablar con ellos. No hablar de ellos, ¿es un poco eso? Absolutamente. ¿Generan un compromiso, una responsabilidad también? Absolutamente. Son personas que son aún más sensibles también, están conectados con sus mundos emocionales y con sus propósitos interiores, con sus identidades. Entonces, también vamos a buscar conocerles profundamente, generar confianza, siempre utilizando la conversación como nuestro aliado. Y dada esa emocionalidad, Brian, antes de despedirnos, que ya estamos casi al cierre, hay dos datos que siempre son importantes tirarlos en la conversación. Casi 4 de cada 10 se sienten menos motivados en el trabajo desde la pandemia. Eso por un lado. Y eso ha significado una disminución de la productividad. ¿Están así? Wow, yo creo que tenemos que transformar la forma en que motivamos a los equipos. Eso es un hecho. Y yo creo que si esa estadística hoy día sí corresponde, también puede ser que se acreciente en un futuro si no le ponemos ojo a cómo motivamos a los equipos, cómo los cuidamos, cómo le damos balance, cómo le enseñamos al equipo a cuidarse y cómo contratamos servicios que les permitan también tener un trabajo en equipo más llevadero. Perfecto, Brian. Estamos ya llegando al final del programa. Queremos saludar, como siempre, a quienes hacen posible el programa. Corredora de Seguros Obando, 40 años de experiencia. Siempre digo desde Buenos Aires porque la gerencia general está allá, pero ha trabajado a lo largo de todo el país como corredora. INACAP, que es la corporación del Instituto Profesional INACAP, acreditado nuevamente. No todas las instituciones lo lograron y hay que felicitarlos. Kaufman Automotriz, con su nueva sucursal en Zona Franca, visítenos. Grado Cero, quien además aprovecho de saludar a Oscar, ¿no es cierto?, y a Miguel, que hacen posible, ¿no es cierto?, que podamos estar, ¿no es cierto?, transmitiendo este programa todos los días miércoles. Y Brian, te voy a comentar algo. Ellos te hicieron llegar un regalo, ¿ya? Al invitado se lo voy a pasar tal cual, con el logo de Grado Cero, ¿no es cierto? Lo vamos a mostrar, ¿no es cierto? Es para Brian, nuestro invitado. No viene con cajita, pero Grado Cero, equipamiento outdoor Punta Arenas. Ahí está el teléfono y todo lo demás, para que puedas disfrutar de agua, de café, ¿no es cierto? Me hicieron llegar un regalo también a mí, así que yo muchas gracias. Se los agradecemos mucho. Café Camellones, que también siempre nos entrega un presente para nuestros invitados. Saludamos a Cristian, a Luz y a Cristian, que andan por Antofagasta. Y también, obviamente, la consultora Novus. Brian, en la despedida queremos agradecerte por segunda vez, pero era importante desarrollar este punto del liderazgo porque hoy día es un tema, no solamente ya entendí y comprendí también que los temas no son solamente de post-pandemia, hay pequeñas pandemias nuevas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la incertidumbre. Si quieres te despides, Brian. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti, a Grado Cero, por este regalo. Mi hermana también es muy cliente de ellos porque escala, entonces tienen instrumentos de escalada. Perfecto. Así que muchas gracias por el regalo. Muchas gracias también a ustedes también que están interesados por estos temas. Yo creo que aprendiendo más de estos temas construimos un mundo mejor. Y muchas gracias, Eduardo, por esta invitación. Yo encantado. Perfecto. Nos despedimos. Agradecemos como siempre a la gente que nos acompaña y que se queda hasta esta hora con nosotros. Y saludarlos y esperarlos para el próximo miércoles que vamos a tener otro interesante programa. Que tengan una buena noche. Muy amable. Gracias.